oración. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor, por darnos la vida eterna, la esperanza viva en el cielo eterno. También te agradecemos porque tú no nos dejas como huérfanos y así en cada momento de nuestra vida tú también estás acompañando a cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias y te alabamos juntos eh, en el Señor. También tú nos has permitido la iglesia para que podamos escapar de la tentación del diablo, para huir de los pecados y para que también podamos ir aprendiendo la voluntad tuya y así en medio de la iglesia alabamos juntos a ti y compartimos la comunión. Y así tú nos has permitido también el crecimiento espiritual en medio de la iglesia. Y también hoy en esta mañana, el día del Señor, tú nos has llamado a la iglesia para que podamos conocer más tu voluntad. Así que Señor, te pedimos que tú abras nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos comprender claramente tu voluntad. También sabemos muy bien que el mundo está corriendo hacia la maldad y sabemos también que tu venida está muy cerca, pero también tú quieres que muchas almas, o sea, todas las personas puedan recibir la salvación. Por eso nos has permitido esta gracia tan grande y esta misión tan importante de predicar tu evangelio. Así que, Señor, permítenos tu valentía, tu sabiduría y tu inteligencia para que de manera sabia podamos predicar tu evangelio a las personas de nuestro alrededor, porque muchos no te conocen correctamente o tienen algunos conocimientos fuera de la Biblia que no coincide con la Biblia. Así que, Señor, llama a todas esas almas a tu palabra para que puedan corregir y puedan recibir la salvación. Por eso estamos preparando el seminario de la Biblia a fin de este mes. Durante una semana realizaremos el seminario de la Biblia. Señor, prepara el corazón de cada uno de nosotros y también llama a muchas almas perdidas para que puedan conocerte y conocer el Evangelio verdadero y recibir la salvación. También si hay algunos hermanos que están en camino hacia la iglesia, Señor, cuida los pasos también para que puedan llegar y disfrutar de tu gracia. También si hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles, Señor, cuida a cada uno de ellos, sus corazones también, y consuela el corazón de cada uno a través de tu palabra. Y también si hay otros hermanos que están enfermos, Señor, cuida a cada uno y sánalos con tu mano poderosa y sanadora, para que con tu vigor y con tu fuerza puedan servirte a ti. Encomendamos todo el tiempo de la comunión de hoy, desde el inicio y hasta el fin, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, hermanos, busquemos aquí el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Vamos a leerlos juntos. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hoy vamos a meditar con un título que es Seamos buenos soldados de Cristo. Si revisamos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, ahí podemos ver muchas imágenes de la iglesia, muchas imágenes de los salvos que describe cómo es la iglesia. Entonces, por ejemplo, si vemos en Efesios 2, ahí la iglesia, los salvos son la familia de Dios, y el 1 Corintios 3:16 dice que los salvos en la iglesia, el templo de Dios, y en 2 Corintios 11 dice que es la esposa de Cristo, y Efesios 1:22 dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y 1 Corintios 3:9 dice que es la labranza y el edificio de Dios. Y 2 capítulo 3, versículo 3 dice que los salvos son como la carta de Cristo. Y así podemos encontrar muchas expresiones que describen sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es un salvo? ¿Cierto? Entonces, el texto de hoy dice que tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo entonces dice que, o sea, llamó a Timoteo y diciendo así, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos los cristianos que han recibido la salvación son hijos de Dios, a la vez son siervos de Dios, también es soldados de Cristo. Todos los cristianos salvos son soldados de Cristo. Entonces, pensemos un poco así en la situación en que estaba Pablo escribiendo esa carta. Pablo estaba encarcelado y dando la última palabra a Timoteo, ¿cierto? Entonces, es un testamento para Timoteo y también para todos los cristianos salvos. Entonces, la parte final de esa carta, Pablo dijo así, busquemos 2 Timoteo 4:7. 4:7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Aquí dice así, leamos juntos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. Entonces, el texto, o sea, esta carta de, segunda de Timoteo es como un testamento de un soldado, pero viejo, ¿cierto? Que ya se acabó su batalla, se acabó su carrera. Entonces, está dando como una recomendación, está exhortando a un soldado más joven, que es Timoteo, ¿cierto? Entonces, a Timoteo está diciendo así, Timoteo, sé tú también un buen soldado de Jesucristo. Y esa misma petición se nos hace hoy también a nosotros, ¿cierto? Nos está dando la misma petición a todos los cristianos que han recibido la salvación. ¿Por qué? Estamos también en la misma batalla espiritual, ¿cierto? Tenemos enemigos con quien tenemos que luchar, ¿cierto? Y tenemos la armadura también. Y entonces, en nuestra vida cristiana, después de recibir la salvación, sería una batalla espiritual. Por eso, siendo como el ejército de Cristo, el soldado de Cristo, debemos pelear. Entonces, no sé si han visto algunos militares soldados. Nosotros hemos visto muchas veces ahí en la tele, ¿cierto? O si tiene familiares, soldados, o sea, militares, entonces participan en alguna ceremonia, sí, ahí puede también ver algunos soldados, ¿cierto? Hay algunos que ya han ido, tenemos un hermano, ¿cierto? Que está trabajando ahí también. Y en Antofagasta también hay muchos hermanos, o sea, hermanas que estaban trabajando, ¿cierto? Entonces, cuando escuchamos esa palabra, el soldado, ejército, entonces, ¿qué imagen
viene así, nos viene a nuestra mente? ¿Qué imagen nos surge? Si hablamos de soldado, entonces, está ordenado, está en orden, ¿cierto? Obedece a las órdenes. También tenemos esa imagen al pensar en el soldado. Los soldados son fuertes, ¿cierto? Entrenados, tienen fuerza, ¿cierto? También los soldados tienen que recibir siempre el entrenamiento, ¿cierto? Todos los días tienen que hacer entrenamiento. Por eso los soldados reciben entrenamiento físico y entrenamiento táctico también, ¿cierto? Porque un soldado no sale al campo de batalla sin nada, ¿cierto? Uno tiene que estar bien preparado, ¿cierto? Y luego sale al campo de batalla. Entonces, en los días cotidianos, ¿qué hacen? Ahí se entrenan constantemente, ¿cierto? El uso de armas y también el entrenamiento físico y así preparan la guerra. Tiene que también saber las instrucciones de la arma, ¿cierto? Y así los soldados reciben constantemente el entrenamiento, ¿cierto? Tiene que estudiar. ¿Por qué entonces? Para proteger el país, ¿cierto? Y para salvar las vidas, ¿cierto? Entonces, proteger a alguien o salvar la vida de alguien es muy difícil, no es algo, no es un asunto fácil, ¿cierto? Por eso, para hacer este trabajo, constantemente tiene que recibir el entrenamiento. Y el entrenamiento siempre acompaña el dolor físico, ¿cierto? El cansancio físico. Pero los soldados igual así existen para la guerra, para la batalla, ¿cierto? Para pelear. Entonces, no sabemos cuándo va a suceder una guerra, por eso siempre tiene que estar preparado. Y si ocurre una guerra, entonces, de inmediato tiene que actuar. Los soldados de inmediato tienen que actuar, ¿cierto? Los soldados del mundo son así, ¿cierto? Pero la Biblia nos está diciendo así que somos los cristianos salvos, somos soldados de Cristo. Y eso significa que nosotros también estamos en medio de la batalla, ¿cierto? También nosotros debemos tener o preparar nuestra arma, ¿cierto? Y en nuestra vida cristiana puede haber entrenamiento, ¿cierto? Debemos preparar bien el equipo de la batalla, ¿cierto? Y también debemos conocer quién es nuestro enemigo y así conocer el objeto, el propósito de esa pelea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estamos viviendo siendo el soldado de Cristo? ¿De verdad estamos siendo así un buen soldado de Cristo o un soldado malo de Cristo? Entonces, hay una cosa que tenemos que recordar. ¿Cómo llegamos a ser un soldado? Así, por nuestro esfuerzo, llegamos a ser el soldado de Cristo. No. Si vemos en el texto, segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 1 dice así, se lo leo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El que nos llamó y el que nos tomó por soldado es Dios. Y también podemos estar así fuerte. La razón por la cual podemos ser así fuerte es porque hemos recibido la gracia del Señor en Cristo Jesús. O sea, hemos recibido la salvación por el Evangelio. Por eso podemos esforzarnos, o sea, podemos ser fuertes. Por eso el comienzo de nuestra vida cristiana es la salvación por la fe en Cristo Jesús, por medio del Evangelio de Cristo. Esto, la salvación es lo básico, sí, es lo principal, básico y más importante. Lo más importante. Si uno saca de la Biblia el Evangelio, entonces esto no sería nada. El Evangelio es el núcleo, ¿cierto? La gracia del Señor es el núcleo de nuestra vida cristiana. ¿Por qué vivimos para el Señor? ¿Por qué? Por la gracia del Señor. A causa de esa gracia vivimos con el agradecimiento hacia el Señor. Y así con ese agradecimiento, con esa gratitud vivimos en esta tierra.
¿cierto? Pero debemos vivir siendo soldados, soldados. Entonces, ¿para qué vivimos siendo el soldado? El propósito de nuestra vida, ¿qué será? El texto de hoy nos da la respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? ¿A fin de qué? Aquí, ¿a fin de qué? De agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si es un buen soldado de Cristo, entonces vive y lucha, prepara la guerra para agradar a Cristo, quien nos llamó y nos tomó por soldados, ¿cierto? Entonces, recordando de estas cosas, vamos a ver ahí el carácter de los soldados de fe, soldados espirituales. Primero, el carácter del soldado es así. Un buen soldado sufre penalidades. Sufre persecuciones, padecimientos y dificultades. O sea, si vemos así los soldados en el mundo, entonces ellos también tienen sufrimientos físicamente, ¿cierto? Sufren. Entonces, para ser así un buen soldado de Cristo, nosotros también debemos sufrir penalidades. Entonces, debemos revisar nuestra vida si de verdad tenemos o estamos recibiendo el sufrimiento, el padecimiento a causa de Cristo o no. O si yo estoy huyendo solamente de esas penalidades, ay, si no quiero sufrir, yo estoy viviendo así o no. Hago solamente lo fácil y si encuentro algo difícil, entonces evito, rechazo. A mí me gusta el beneficio, a mí me gusta la gracia, el amor, sí, pero a mí no me gusta el sufrimiento, padecimiento, persecución. Si uno piensa así, siendo el soldado de Cristo, entonces no puede llevar una vida correcta siendo un buen soldado de Cristo. Porque ahora estamos en la guerra, en la batalla. ¿Contra quién estamos peleando entonces? Contra el diablo, Satanás, contra el mundo, también contra nuestro deseo de la carne, ¿cierto? Estamos así realizando una guerra espiritual. De hecho, el diablo, Satanás, ¿qué hace entonces? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. ¿Qué dice? Que hemos meditado, hemos repetido muchísimas veces, pero sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿cierto? El enemigo, nuestro adversario, el diablo, está despierto, está trabajando diligentemente para devorar a las almas. Entonces, ponen obstáculos en los caminos de las personas para que no puedan recibir la salvación, ¿cierto? No solo eso, también el diablo pone obstáculos en nuestro camino también, en el camino de los salvos. ¿Para qué? No vivamos correctamente para la gloria del Señor. Así anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, si uno recibió la salvación, llegó a ser hijo de Dios, llegó a ser el soldado de Cristo, entonces vive para la voluntad del Señor, para la gloria del Señor, para el agradar al Señor, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos agradar al Señor? Obedeciendo la palabra del Señor, que es nuestro Padre, ¿cierto? Pero si yo quiero hacer esto, entonces el diablo pone obstáculos en nuestro camino. ¿Por qué? Y así se cumple la voluntad del Señor. Entonces, uno si logra recibir la salvación, entonces, para el diablo es una pérdida, ¿cierto? Por eso nos ataca a nosotros y ataca a las almas. Este mundo donde el diablo tiene su poder, nos ataca, nos tienta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no seguimos las cosas del mundo. No seguimos a las cosas que al mundo le gusta, ¿cierto? San Juan capítulo 15, marquemos aquí con una cinta y busquemos San Juan 15, 18. San Juan 15, 18.
18 y 19. San Juan 15, 18 y 19. San Juan 15, 18 y 19. Leamos juntos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si realmente nosotros llegamos a ser hijos de Dios, entonces recibiremos el ataque del príncipe del aire, el rey de esta tierra, este mundo, el ataque del mundo también habrá en nuestra vida. Si hacemos lo que le agrada al Señor, si obedecemos al Señor y si vivimos conforme a la voluntad del Señor, entonces el mundo, o sea, el mundo y el diablo no nos dejan tranquilos. De alguna forma nos ataca, ¿cierto? A veces utilizando así las cosas del mundo y nos atacan. A veces así utilizando las palabras de la gente cercana, por las acciones, malas acciones de los hombres cercanos, nos atacan a nosotros, a nuestro corazón también. Y así sentimos mal a veces, nos entristecemos también, ¿cierto? Así en nuestra vida cristiana hay dificultades, penalidades, sufrimientos y persecuciones. ¿Por qué? No somos del mundo. Ahora, si ha logrado recibir la salvación, entonces ya cambió su identidad. Antes eran del mundo, pero ahora somos del Señor, de Dios. Por eso hay dificultades, sufrimientos causados por el mundo. Por eso el texto de hoy, como segunda de Timoteo 3, o sea, 2:3 dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si es un buen soldado de Jesucristo, entonces sufre, padece. Pero aquí sufrimos solo entonces. Estamos así sufriendo solos, estando así separados solos. No. Siendo como el soldado de Cristo, sufrimos juntos. Sufrimos juntos. ¿Con quién entonces estamos? Con el Señor, ¿cierto? El Señor Emmanuel. Aquí, el Señor también sufrió para salvarnos. Entonces, en nuestra vida cristiana también sufrimos, pero no estando así solo. ¿Por qué? El Señor nos ha permitido los salvos, los hijos del Señor, ¿cierto? No sufrimos solos. Sufrimos juntos a Cristo y junto a los hermanos que han recibido la salvación en el Señor. Y así los cristianos salvados por la misma sangre de Jesucristo, sufrimos así juntos y peleamos. Tenemos la buena batalla, la batalla de la fe, ¿cierto? Así estamos participando en la guerra, en la buena batalla del Señor. Entonces, el Señor sería nuestro capitán y junto a Él peleamos, ¿cierto? En este mundo, peleamos juntos. Y detrás de esta pelea, entonces, ¿qué va a haber? La gloria. Para recibir la gloria de Dios, entonces, debemos también tener el sufrimiento de Cristo. Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17.
Leamos juntos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hemos llegado a ser hijos del Señor y también el soldado de Cristo. Entonces, en la vida del Hijo de Dios y en el soldado de Cristo también habrá gloria, ¿cierto? Habrá la herencia de Dios. Nosotros deseamos así recibir la gloria del Señor, deseamos ser glorificados. Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir la gloria de Dios? Aquí este versículo nos está dando la respuesta, ¿cierto? Si es que padecemos juntamente con Él y para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria de Dios viene, sí, a las personas que sufren junto al Señor. Entonces, lo esencial es juntamente con Cristo, juntamente con las personas que tienen a Cristo como su Salvador, como su Señor. Si de verdad vivimos así, sufriendo en esta tierra juntamente con Cristo, juntamente con los cristianos que han recibido la vida de Cristo, entonces el Señor nos va a dar la recompensa, la gloria. Pero muchas personas sí quieren recibir la gloria del Señor, la gracia del Señor, pero no quieren recibir el sufrimiento, no quieren padecer. Pero si de verdad queremos recibir la gloria del Señor, entonces ahí no debemos rechazar el sufrimiento. El sufrimiento que viene ahora es para darnos la mayor recompensa, la gloria. Por eso en versículo 18 dice así, como está comparando, ¿cierto? El sufrimiento de ahora y la gloria que viene después, ¿cierto? Se lo leo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Muchos versículos de la Biblia nos dan la seguridad, ¿cierto? Diciendo así, si sufre ahora, siendo el Hijo de Dios, a causa de Cristo, entonces va a haber la gloria. Y esa gloria es incomparable con las aflicciones de ahora. Esto también es una promesa de Dios, ¿cierto? Es una promesa de Dios. Entonces podemos esperar esto. Esto también puede ser una esperanza. Sí, estoy sufriendo ahora por muchas cosas o a causa de mi fe, pero espero entonces la gloria del Señor. Si yo sufro más, entonces ahí la gloria será más grande, ¿cierto? Debemos saber que después del sufrimiento habrá gloria. Y si uno conoce la magnitud de la gloria y si confía en que viene sí o sí la gloria del Señor, entonces no huye, no huye del sufrimiento. Por eso nosotros también debemos estar así bien mentalizados para el sufrimiento. Pronto viene el sufrimiento, dificultades. Yo quiero agradarle al Señor, yo quiero vivir para la gloria del Señor. Entonces, sí o sí viene el sufrimiento. Entonces, a través de ese sufrimiento, padecimiento, Dios también nos permite algunos beneficios. ¿Qué beneficios yo puedo obtener? A través del sufrimiento, aflicciones, uno puede descubrir su debilidad. Yo no soy nada. También uno descubre la vanidad. Mi vida también es totalmente vana. Yo no soy nada. Busquemos Salmos 39. Salmos 39. Salmos 39 del versículo 4 al 7. Salmos 39 del 4 al 7.
Salmos 39, del 4 al 7. Leamos juntos. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad. Todo hombre que vive y ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. En medio de las aflicciones, sufrimientos, podemos descubrir nuestra debilidad. Ah, yo soy tan frágil. Y también llegamos a conocer que yo sin Dios no puedo hacer nada. De hecho, antes de recibir la salvación también descubrimos la vanidad de la vida. Ah, mi vida es tan vana y yo soy tan frágil que si me llega la muerte hoy día mismo, entonces yo no puedo escapar. ¿Cierto? Pero de ahí surge un deseo. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién me puede ayudar? ¿De dónde viene el socorro? ¿De dónde viene la ayuda? La salvación de Dios. De hecho, si después de recibir la salvación, o sea, así descubrimos el camino de vida, el camino hacia el cielo eterno. Pero después de recibir la salvación también en nuestra vida hay aflicciones, sufrimientos, persecuciones. ¿Para qué entonces? Si no hubiera sufrimiento, entonces, si todo nos saliera siempre bien, entonces, podríamos vivir en este mundo con un corazón puesto en el mundo. ¿Por qué? Viene siempre la tranquilidad, beneficios. Entonces, ¿para qué busco a Dios? La ayuda de Dios. Pero hay momentos en que se derrumba así todas las cosas que hicimos en este mundo. Todas las cosas que hemos acumulado se derrumba de repente, ¿cierto? Entonces, en ese momento sentimos que, mi esfuerzo, mi trabajo no era nada. Yo no soy nada. Cuando una persona se da cuenta de esto, entonces busca a un Dios, la ayuda de Dios, la guía de Dios, el verdadero valor de la vida. Y después de recibir la salvación también, si nos llega esas aflicciones, esos momentos difíciles en que se derrumba todas las cosas, entonces nos aferramos más al Señor. ¿Por qué? ¿Qué esperaré? Ya yo con mucho deseo hice esto, otra cosa más, pero mi esfuerzo se derrumbó, entonces, ¿qué esperaré yo? Mi esperanza está en ti. Hay una cosa que nunca se derrumba, en la esperanza en el reino del Señor. La salvación, que nunca se pierde. Así podemos sacar así el beneficio del sufrimiento, ¿cierto? Esto es el beneficio del sufrimiento. Y a causa del sufrimiento nos acercamos más al Señor. De hecho, si hablamos del sufrimiento, aflicciones, entonces ahí podemos recordar de una persona, el hombre del sufrimiento, Job, ¿cierto? Job. Su vida fue realmente difícil, ¿cierto? Él no sabía la causa, solamente llegó así sufrimientos, aflicciones, pérdidas, ¿cierto? Pero después, o sea, en medio de ese sufrimiento, él cambió y llegó a entender esto, que es un versículo que conocemos muy bien, ¿cierto? Después del sufrimiento llegaron así los amigos, tres amigos, y ahí hicieron un debate, ¿cierto? Entonces, después comprendió la voluntad de Dios. Después del sufrimiento, él está dando esa palabra. Job 42:5 dice así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo antes pensaba que Dios estaba lejos, pero ahora si yo veo con mis propios ojos, veo al Señor. Él pudo acercarse a Dios por medio del sufrimiento.
Ahora con mis ojos veo, te veo. Entonces, para Job, el sufrimiento era una bendición, era una gracia, ¿cierto? De hecho, las personas que viven en este mundo, si están así en paz, en tranquilidad, entonces no suelen buscar a Dios, ¿cierto? Por eso viven así persiguiendo las cosas del mundo, para llenar así la satisfacción carnal, los deseos, buscando los deseos de la carne. Pero inevitablemente vienen sufrimientos, persecuciones, dificultades. Entonces, ahí ese hombre empieza a pensar, ¿qué es el propósito de la vida? ¿Por qué yo me afano tanto en ganar muchas cosas, llenar así mi carne? Ahí empieza a pensar el propósito de la vida. Ahí empieza a pensar así sobre la existencia de Dios, ¿cierto? Y así cuando llega a tener ese corazón tan humilde, que empieza a buscar a Dios, entonces Dios envía la palabra. Por medio de la palabra de Dios, una persona recibe la salvación. ¿Y qué sucede después de recibir la salvación? Entonces, en nuestra vida cristiana también hay sufrimientos, dificultades y aflicciones. Cuando estamos tranquilos, no buscamos mucho a Dios, ¿cierto? De hecho, debemos seguir buscando a Dios, pero a veces nos olvidamos de Él. De hecho, el Señor está conmigo y el Señor está en mí, ¿cierto? Y el Señor está calculando así todos nuestros pasos, todos nuestros cabellos, toda nuestra vida, está mirando todos, pero yo me olvido a veces de esto, ¿cierto? Nosotros olvidamos de esto. Pero si uno enfrenta aflicciones, sufrimientos, entonces ahí claman a Dios, buscan a Dios y quiere acercarse más a Dios. Por eso, ahí puede recibir la ayuda de Dios. Por eso el sufrimiento para los cristianos salvos sería un canal de la bendición. Y ahí recibimos la protección del Señor. Entonces nosotros también podemos dar ese testimonio. Yo de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sí, a través de la historia de muchos antepasados de fe, aprendía solamente, pero cuando me llegó realmente aflicción, ahí cuando realmente yo pedía al Señor, entonces el Señor me respondió. Entonces, eso se convierte en un testimonio, en la vida, en la experiencia viva, ¿cierto? Entonces, si uno experimenta una vez, dos veces, tres veces, entonces ahí, después del sufrimiento, viene la respuesta del Señor, viene la gloria del Señor. Si uno sabe esto, entonces puede estar agradecido. Estando en medio de sufrimientos, puede agradecerle al Señor. De hecho, el Señor no nos permite sufrimientos en nuestra vida sin razón. De hecho, no sabemos por qué llegan estos sufrimientos ahora. En muchos casos no sabemos. Esto también es muy doloroso, ¿cierto? Pero empezamos a buscar la respuesta del Señor, empezamos a buscar la voluntad del Señor y ahí vamos descubriendo poco a poco la voluntad. Así el Señor en nuestra vida muestra nuestro camino. ¿Dónde entonces? ¿A dónde tenemos que dar nuestros pasos? Entonces, ahí, en esos momentos en que olvidamos así que Dios camina con nosotros, se va haciendo más corto. Antes yo por mucho tiempo olvidaba del Señor, de la obra del Señor, pero a través de las aflicciones, esos momentos, esos tiempos de olvido se acorta más, se hace más corto. Entonces, antes, cuando yo estaba en medio de las aflicciones, buscaba la ayuda de Dios. Pero después de muchos sufrimientos, entonces, ahí, antes de entrar, ya uno prepara. Ya, en cualquier momento me viene, así me puede llegar sufrimientos, dificultades. ¿Cierto? Entonces, saliendo de la aflicción y entrando en la aflicción, antes y después, o sea, en toda nuestra vida, podemos buscar a Dios. De hecho, en el mundo los padres, ante el clamor de los hijos, a veces se cansan, se aburren, ¿cierto?
Si los hijos siempre llaman, papá, 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 dame esto, dame otro, papá, quiero saber esto. Entonces, si sigue diciendo papá, 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 entonces se aburre, ¿cierto? Solamente a mí me pasa. A veces sí, ¿cierto? De hecho, con mucho ánimo quiero hacer así cumplir muchas cosas de mis hijos, pero si todos los momentos así siguen pidiéndome, entonces quiero apagar así el volumen a veces, ¿cierto? Eh, Eso pasa, de verdad. Pero nuestro Padre, que es Dios, nunca se aburre, nunca se cansa, ¿cierto? Siempre inclina su oído hacia nosotros. Entonces, en el momento, en su propio, o sea, en el momento oportuno, el Señor responde a nuestras oraciones. Y así nos revela su voluntad en el camino de nuestra vida. Entonces, así podemos dar gracias al Señor en cada momento, ¿cierto? Por eso, pasando así muchos sufrimientos, uno puede pensar así, ese sufrimiento fue una gracia, un beneficio, ¿cierto? Veamos Salmo 119. Salmo 119, 67. Salmos 67, de 67 hasta 71. Salmo 119 del 67 hasta 71. Salmo 119 del 67 al 71. Leamos aquí juntos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Buen eres tú y bien hecho, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, aquí podemos ver también la diferencia entre los soberbios y los que confían en el Señor, ¿cierto? Aquí, los soberbios, su corazón se engrosó, tiene muchas grasas y no quiere entonces escuchar, obedecer la palabra de Dios. No hay así en su corazón, no hay un espacio pequeño donde se puede meter así la palabra de Dios. Pero nosotros, así, siendo humillado, siendo perseguido, siendo afligido, podemos andar en el camino recto, ¿cierto? Y ahí por medio del sufrimiento entendemos y aprendemos aún más la palabra, la voluntad de nuestro Señor. Por eso, en nuestra vida cristiana, de repente, o cuando llevamos una vida equivocada, entonces, el Señor nos permite sufrimientos, ¿cierto? Sufrimientos grandes o pequeños también. Pero todos ellos así son oportunidades para nosotros, oportunidades para recibir el beneficio, la gracia del Señor, en donde podemos entender la voluntad del Señor. Entonces, si encontramos esa oportunidad, debemos aprovecharla, ¿cierto? Si ustedes están en medio de sufrimientos, entonces tienen que recordar del versículo 71 que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si yo sufro más aflicciones, humillaciones, entonces ahí recién, en esa posición tan humilde, uno puede aprender más la voluntad de nuestro Señor que era humilde, que es humilde, manso y humilde. Por eso ese sufrimiento también es ayuda de Dios para nosotros. En medio de ese sufrimiento buscamos más a Dios. Entonces, la palabra de Dios ahí nos guía a nosotros que estamos en medio de aflicciones, ¿cierto?
Y así dirige nuestros pasos de cada día, de cada momento. También, como les mencioné, ¿cierto? Después del sufrimiento va a haber gloria incomparable, ¿cierto? Busquemos Santiago también. Santiago, capítulo uno. Santiago, capítulo uno. Santiago 1:12. Capítulo uno, versículo 12. Santiago capítulo uno, versículo 12. Aquí leamos juntos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Si uno atraviesa bien así el sufrimiento, las pruebas y las tentaciones también, entonces ahí viene la bendición, la gloria, la corona de vida. Cuando Dios dice algo, entonces eso se cumple también, ¿cierto? Ahí de verdad recibiremos la gloria incomparable con otra cosa, con cualquier otra cosa, ¿cierto? Por eso Romanos 8:18, como vemos, ¿cierto? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿cierto? No son comparables con la gloria venidera. Ya tenemos garantizada la vida eterna, el reino, la entrada del reino de Dios, y ahí también recibiremos la gloria, la recompensa eterna. Debemos recordar de esto. ¿Por qué? Hemos recibido la salvación creyendo en la palabra de Dios, entonces vivimos en nuestra vida, llevamos la vida de fe confiando en la palabra de Dios. ¿Cierto? Esto es la verdad. La promesa segura que se cumple en nuestra vida y en la vida venidera también, ¿cierto? Entonces, esta gloria también la recibiremos nosotros. Ahí, mirando la gloria de Dios, podemos vencer las aflicciones. Además, podemos gozar, o sea, más allá de vencer el sufrimiento, podemos gozarnos por el sufrimiento, en el sufrimiento. ¿Por qué? Sabemos y conocemos que después del sufrimiento viene muchos beneficios, la recompensa del Señor. Somos cristianos salvos, somos soldados de Cristo. Entonces, no tememos el sufrimiento, sino nos gozamos en el sufrimiento. El buen soldado sufre penalidades, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál sería el segundo carácter del buen soldado? Primero, penalidades, ¿cierto? Segundo, el buen soldado se sacrifica, sabe sacrificarse. Veamos ahí el texto, volvamos al texto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. 2:4 dice así, se lo leo yo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cada uno de nosotros tenía una vida antes de la salvación, ¿cierto? Teníamos hábitos, costumbres antes de recibir la salvación. Pero después de recibir la salvación, después de ser el soldado de Cristo, ¿qué dice? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Cuando uno va al ejército, entonces, no piensa en las cosas, o sea, no prioriza en las cosas de su vida personal, de las cosas de la casa, ¿cierto? Ay, yo dejé de comer eso de asado tan rico. Quiero comer todo, todavía, sí. No piensa en esta cosa, ¿cierto? En una batalla, en un campo de batalla, no piensa eso, sino está viendo la misión que tiene que cumplir, ¿cierto?
El buen soldado no piensa en los negocios del mundo, en su propia vida. No se preocupa de sus negocios, no se preocupa de su vida propia. ¿Por qué? Sabemos muy bien que el dueño de nuestra vida es el Señor, ¿cierto? Por eso, si es un soldado, entonces se enfatiza así en el entrenamiento de ahora, en el trabajo de ahora, no en las cosas de la casa, ¿cierto? Esto es una actitud correcta de un soldado, ¿cierto? Debe saber qué es lo importante. ¿Qué es lo importante? ¿Lo personal de nuestra vida o lo del Señor, la obra del Señor? O sea, si uno ama más al Señor, entonces puede sacrificarlo así, puede sacrificar todo, todo, ¿cierto? Y si yo no quiero dejar así las cosas que tengo yo, entonces no puedo recibir algo del Señor, lo que el Señor ha preparado para mí, para nosotros. Por eso, como el Señor dice así, ¿cierto? Si quiere seguir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Si es un cristiano que ha recibido la salvación, entonces hay algo que tiene que negar en su vida, tiene que sacrificar, tiene que dejar, ¿cierto? Si el Señor nos pide, entonces, dejando todo esto, debemos seguirle al Señor. ¿Por qué? Es un soldado, ¿cierto? De hecho, por eso cuando vemos así el llamamiento de Jesús a los discípulos, y ahí muchos, o sea, todos dejaron su vida anterior, su negocio, ¿cierto? El Mateo, que era el publicano, dejó la caja del dinero, se levantó de su puesto y siguió a Jesús. Pedro, Juan, Jacobo, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban pescando. ¿Dejaron qué entonces? El barco, la red. Dejaron todos, ¿cierto? Todo su negocio. De hecho, ellos priorizaron entonces, priorizaron bien, priorizaron, o sea, a Dios primero. Entonces, nosotros también debemos examinar nuestra prioridad. ¿Dónde ponemos nuestra prioridad? ¿Qué es el primero? No importa qué dice así la boca, nuestra boca, primero el Señor. No. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cierto? Cuando viene algunos asuntos míos, o sea, cuando coinciden mis asuntos y los asuntos del Señor, la obra del Señor, entonces, ¿a qué cosa damos la prioridad? Debemos examinar así nuestro corazón, ¿cierto? Por un simple ejemplo, ¿cierto? Hay un cumpleaños de un mejor amigo y la comunión del Señor, comunión en la iglesia. Hay un servicio en la iglesia, hay un seminario donde nacen así las almas perdidas. Pero hay también invitaciones de los familiares, de los amigos, cumpleaños, ¿cierto? Hay comuniones. Y mañana también me toca así una prueba. ¿A qué cosa entonces damos la prioridad? O sea, por supuesto, aquí no deben malentender que no estoy diciendo que abandone toda su vida. No. O sea, tiene que hacer todo lo posible, ¿cierto? Pero lo importante es dar lo mejor al Señor. Y luego hacer las cosas de la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Un soldado vive para agradar al Señor, ¿cierto? Entonces, sí, nuestra responsabilidad, nuestra diligencia también agradan al Señor, pero la prioridad es importante. Primero uno tiene que cumplir la responsabilidad del Hijo de Dios, del soldado de Cristo, y luego otras cosas, ¿cierto? Del mundo. Entonces lo esencial es examinar quién es el verdadero dueño de mi vida. Esto es importante, ¿cierto? Si las cosas del mundo se han vuelto como mi dueño, entonces yo tengo que dejar primero esto. Cuando uno pone así la prioridad en el Señor, entonces el Señor va guiando nuestro camino. Busquemos mm, eh, Proverbios, capítulo 16.
parece que no tengo en la pantalla, así que tiene que buscar con sus manos ahí. Proverbios 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. Leamos juntos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Debemos experimentar esto en nuestra propia vida, en nuestra vida cotidiana. A veces piensa así, ¿cierto? Ah, si yo elijo cosas del Señor, entonces ahí luego puedo salir perdiendo muchas cosas. Pienso así, ¿cierto? Si yo escojo así cosas del Señor, entonces ahí puedo perder hasta la amistad o puedo perder hasta la buena nota o puedo perder la ganancia, ¿cierto? Pero al final el Señor nos llena. O sea, si ponemos la prioridad en el Señor primero, entonces Él llena lo que falta en nuestra vida. Es algo que nosotros debemos experimentar. Por eso hay muchísimas expresiones que describen a Jehová Dios, ¿cierto? Dios todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipresente. O sea, expresamos muy bien con nuestra boca, pero en nuestra vida real, diciendo así, Dios es omnisciente, pero yo me aferro así a mi manera, a mi estudio, a mi trabajo. Dios todopoderoso, pero yo doy prioridad a las cosas mías primero. Entonces, de verdad, yo estoy viviendo confiando en Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, así. A veces nos adelantamos y nos preocupamos de antemano. Todavía no sucedió, pero nos preocupamos solamente. Es un ejemplo que me pasó a mí, que yo era así, así que no se lastimen tanto así o no se quejen, por favor. Ay, pastor, a mí me está diciendo. No piensen así, ¿ya? Por ejemplo, yo crecí en la iglesia, ¿cierto? Y cuando era muy pequeño, mi madre recibió la salvación, yo crecí en la iglesia, ¿cierto? Entonces, ahí la primera queja que yo tenía eso, ¿por qué tengo que estar siempre en la iglesia? Ay, si hay una prueba importante, entonces puedo utilizar mi tiempo primero, ¿cierto? Por eso yo decía así, ah, mañana tengo examen, prueba, entonces tengo que estudiar ahora. No tengo tiempo para la reunión. De hecho, cuando estaba en Corea, desde de los adolescentes se reúnen así cada semana. Los adolescentes también escuchan el sermón del miércoles y también tienen su comunión cada sábado y domingo. Entonces siempre digo así, ah, hoy puedo faltar. Pero si pensamos bien entonces, el tiempo que pasamos en la iglesia no es tan largo, no es tan largo, ¿cierto? A lo mucho puede ser 2 horas, 3 horas, ¿cierto? Y eso influye tanto al estudio. ¿Cómo piensa? O sea, les hablo así de mi experiencia, de mi caso, ¿cierto? Porque yo era un estudiante, o sea, yo era pésimo en estudiar. No estudiaba muy bien, siempre sacaba malas notas, pero siempre decía así, ay, para sacar buena nota, entonces, como justo mañana es la prueba, entonces, tengo que estudiar ahora. O sea, en Corea por eso hay un dicho como el estudio de relámpago, ahí como justo unas 5 o 10 horas antes de la prueba uno estudia. Entonces, no sé si en Chile hay una expresión así. Pero si entonces, si uno piensa así, ah, ya, tengo que estudiar. Entonces, la iglesia se convierte en un obstáculo, estorbo. Y ahí luego se queja diciendo así, ah, hay tantas reuniones, tengo que estudiar hoy, entonces no voy a la iglesia, no voy a la comunión. Pero piénselo bien ahí.
hay un sistema de educación, ¿cierto? Entonces sale el candelario, o sea, el calendario, calendario, ¿cierto? Entonces, ¿sabe cuándo viene la prueba? Ya llevan así años estudiando, entonces, ¿sabe cuándo viene la prueba? Entonces, el estudio lo hacemos solamente ahí cuando está cerca de la prueba. No, no. Debemos hacer así siempre, o sea, ser fieles en el colegio, en la U, ¿cierto? Y si viene la prueba, sí uno puede concentrarse más, pero uno tiene que hacer un estudio habitual como antes. Y hay que recordar que este estudio también es para la gloria del Señor. Si coméis, bebéis y hacéis otra cosa, gracias al Señor que dio esa palabra, hacéis otras cosas. Y ahí otra cosa incluye todo, ¿cierto? Bebéis, coméis, hacéis otra, bebéis, hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces el estudio que hago yo también es para la gloria del Señor. El trabajo que estoy haciendo ahora también es para la gloria del Señor. Entonces, eso no puede estar por encima de la reunión, por encima de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, hago mi mejor esfuerzo al estudiar de forma habitual y de igual forma doy lo mejor cuando se acerca el examen, la prueba, ¿cierto? Y antes que esto, lo primero es dar lo mejor de mí para el Señor, para el Señor. Claro, en una sociedad competitiva uno puede pensar así, si yo utilizo mi tiempo primero a la iglesia, a la comunión del Señor, a la palabra del Señor, entonces ahí voy a estar así quedándome más atrás. Pero de hecho, yo pensaba así, le digo así de nuevo, yo pensaba así, ¿cierto? Entonces es la enseñanza básica, como me obligaba mi mamá, en la enseñanza media, sí me quejaba, entonces a veces me falté así en las comuniones, en la universidad también. Pero después de así pasar tiempo, me di cuenta de que ese 2 horas, 3 horas o 4 horas de la comunión no me afectaba tanto a la nota. O sea, al contrario, al entregarle a ese tiempo al Señor, entonces yo podía orar más al Señor y podía concentrarme más así en el tiempo que resta, ¿cierto? Entonces, ahí para agradarle al Señor, primero entregué ese tiempo. Por eso, hasta la enseñanza media, yo como me faltaba, a veces me quejaba así, pero en la universidad ya como tomé la decisión, ya, voy a hacer así, voy a vivir para el Señor y este estudio también es para la gloria del Señor. Entonces, ¿sabe qué? En toda mi vida pasada no gané ninguna beca ahí, pero en la U sí. En la U gané beca. Entonces, como muchos hermanos también se sorprendieron diciendo así, ¿cómo? Ese Pedro que no estudiaba tanto. Entonces, yo así digo, de hecho, después de salir del país también, cuando empiezo a estudiar el español, muchos decían así, ¿cómo tú vas a estudiar así? ¿Cómo hablar? ¿Vas a hablar ahí otro idioma? ¿Cierto? Porque yo sé, yo te he visto así por años que tú no estudias muy bien. Durante 12 años así estudias inglés en el colegio, pero tú no sabes hablar inglés. Entonces, ¿cómo en español? Pero ¿qué estoy hablando? ¿Cierto? Entonces, para mí también es un milagro, ¿cierto? Porque el Señor me ha ayudado. ¿Por qué? Yo di lo mejor para el Señor. Lo mismo pasa en la comunión, en la sociedad, en la relación con la gente, ¿cierto? Uno piensa así, para evangelizar entonces, uno debe mantener una buena relación, buena amistad con otra persona. Entonces, hay que acompañarlos así en los momentos importantes. Pero eso se cruza así, o sea, como coincide con la reunión, entonces. En muchos casos terminamos dejando la reunión, ¿cierto? Seamos sinceros. En muchos casos dejamos así la reunión de la iglesia. Entonces, esto no es obedecer a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice entonces? Yo hago primero obra del Señor y en el resto del tiempo hago lo mejor para las cosas, para la relación
del mundo, para la amistad también. Sí, claro que sí, si hay algo importante, urgente, entonces hay que ir a acompañar, ¿cierto? Y si necesita así algunos amigos, mejores amigos necesitan el consuelo, entonces debemos ir, ¿cierto? Sacrificando el tiempo. Pero la mayoría de las veces, la mayoría de los momentos, no se trata de un momento tan crítico así, ¿cierto? Tiene que examinar bien así esos momentos. ¿De verdad era un momento tan crítico que sí o sí necesitaba así mi ayuda, mi consuelo, o no? A veces nos preocupamos de burlas, de persecuciones también, ¿cierto? Se preocupa a veces así de las burlas de los amigos. Si no voy al cumpleaños, a un evento por la iglesia, por la cuestión de la iglesia, entonces hay muchos amigos se burlan. O sea, me pasó eso que dije, ¿cierto? Que antes yo me aferraba mucho así a los amigos y yo pensaba que ellos eran todos, ¿cierto? Pero después ahí comencé a dar la prioridad a la iglesia, entonces ellos empezaron a burlarse de mí así tan fuerte. Yo, para mí era todo, pero ellos se burlan de mí. Entonces, eso causa tristeza, pena, ¿cierto? Pero a medida que yo llevaba la vida cristiana, la Biblia hablaba también de eso, ¿cierto? Si yo vivo para el Señor, entonces viene persecuciones. Pero después de esa persecución, entonces, ¿qué viene? Esto es importante. El bienaventurado dice. Busquemos a Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 11. San Mateo 5, 11 y 12. San Mateo 5 de 11, versículo 11 y 12, leamos juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es una promesa también, ¿cierto? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Aquí lo importante es así, por mi causa, por mi causa. ¿Qué significa aquí por causa del Señor entonces? No es únicamente predicar el Evangelio, ¿cierto? Aferrarse a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, orar a Dios sin cesar en cualquier lugar, que sea colegio, trabajo o en la casa, en el descanso, también. Fuera de ese trabajo, ahí priorizamos en la comunión, en el trabajo del Señor, participamos en ella y predicamos el Evangelio juntos. Servimos juntos a los hermanos, servimos a otros, realizamos el seminario de la Biblia, realizamos el retiro de verano, tenemos comuniones. Todo eso lo hacemos para el Señor, por causa del Señor. Que el Señor me ha dado todo, entonces yo también quiero hacer esto. Entonces, al hacer todo esto, podemos ser perseguidos, perseguidos. Pero ahí viene otra promesa, ¿cierto? Que nuestro galardón es grande, es grande. Entonces, lo primero es obedecer al Señor, obedecer al Señor. Y así vamos poniendo nuestros pasos poco a poco así sobre la palabra del Señor. ¿Por qué? Yo, el dueño de mi vida, no soy yo. El Señor me ha comprado pagando el precio. Entonces, el Señor es el dueño de mi vida también. Por eso,
como en Proverbios 16, el corazón del hombre piensa su camino, planifica su camino, pero Jehová endereza sus pasos. También, siempre, a veces algunos hermanos vienen así por cuestiones de persecuciones, van las relaciones, se preocupan entonces. Siempre busco este versículo, 16:7. Proverbios 16:7 dice así, les leo yo, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se entiende, cierto? Cuando los caminos del hombre, cuando mis caminos son agradables al Señor, entonces aún a sus enemigos hace estar en paz con él, conmigo. Entonces debemos experimentar esa palabra, de verdad si se cumple o no, ¿cierto? Y ahí viene también recompensa grande. Por eso, para recibir la guía del Señor, permanecemos en la comunión donde el Señor obra y también permanecemos en la palabra del Señor y hacemos lo primero lo que agrada al Señor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si vivimos de esta forma, el Señor muestra su obra en nuestra vida, en el trabajo, en las relaciones amigos, en la relación de la familia, en la casa, en el estudio, en la ganancia, en el trabajo también. Muestra su obra, muestra su obra. Pero si un cristiano salvo vive para sí mismo, pone la prioridad en las cosas de su propia vida, de sí mismo nada más, entonces no puede pelear para el Señor. No puede vivir como el soldado de Cristo. Por eso no debemos estar así enredados en los negocios de nuestra vida. Porque la Biblia dice así, que nuestros negocios de esta tierra son carnales y temporales. Pero si uno sacrifica esto para el Señor, entonces el Señor nos llena, le llena más. Y ahí puede vivir siendo el soldado de Cristo. El buen soldado se sacrifica. El tercer carácter del buen soldado es esto. El buen soldado obedece y es fiel. Los soldados siempre están bajo la orden, ¿cierto? Tienen que obedecer. Por eso, nosotros también, como nuestro capitán, el Señor nos manda a través de la palabra, entonces le obedecemos, ¿cierto? Si el soldado hace lo que le agrada a sí mismo, entonces no es un buen soldado. O sea, si uno recibe una orden, entonces tiene que cumplir esa orden, obedecer. Por eso, siendo como el soldado de Cristo también, debemos obedecer de manera absoluta la palabra de Dios, ¿cierto? Santiago 4, busquemos Santiago capítulo 4. Santiago 4, versículo 6, del 6 al 8. Santiago capítulo 4, del 6 al 8. Leamos juntos. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto también habla de la salvación, ¿cierto? Si uno
mantiene, insiste su corazón duro, entonces, delante de la palabra de Dios, no logra recibir la salvación. Pero si uno se humilla delante de Dios, entonces recibe la gracia del Señor. Pero después de recibir la salvación también, si uno puede así tener la soberbia en su corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la soberbia? No obedecer la palabra de Dios es soberbia, ¿cierto? Tener muchos conocimientos de de la palabra en su cabeza no es obediencia, ¿cierto? Si tiene muchos conocimientos, entonces tiene que obedecer a Dios, aunque sea poco, ¿cierto? Si tiene muchos conocimientos, entonces no, bien, de ahí, o sea, esto o sea, tener mucho conocimiento no es tener mucha fuerza. Cuando uno, o sea, ¿cuándo puede obtener la fuerza entonces? Cuando uno practica, cuando uno pone la palabra en práctica. Pero muchos piensan así, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso otro, yo pienso diferente. No, la palabra de Dios debe ser el absoluto criterio de nuestra vida, ¿cierto? Por eso el Señor, si el Señor quiere, y si el Señor nos manda, y si el Señor dice algunas cosas, entonces debemos hacer todo lo posible para obedecerle a Él. ¿Cierto? Por eso en nuestra vida cristiana no debemos tener mucha esa palabra, pero, ah, yo entiendo, sí, entiendo lo que me está diciendo, pero no puedo, ¿cierto? Por eso, si vemos en segunda de Corintios, capítulo 1, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 19, de 19 a 21. Segunda de Corintios, capítulo 1, de 19 a 21. Ya, leamos. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él, sí, y en él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. El Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no, sino que ha sido sí en él. Jesús no dijo no delante de la cruz, ¿cierto? No dijo sí para luego cambiarlo a no, tampoco, ¿cierto? Y así también Dios no tiene mentira, ¿cierto? No cambia su voluntad. Por su gracia recibimos la salvación, ¿verdad? Entonces, nosotros también imitamos esa fidelidad del Señor. Por eso, el apóstol Pablo, que confiaba en esa fidelidad del Señor, tampoco usaba esa palabra sí y no a la ligera, ¿cierto? Entonces, en nosotros, en nuestra vida cristiana, si de verdad hemos recibido la salvación con la fidelidad del Señor, por medio del Señor que es el fiel, entonces, creyendo en la fidelidad, en su fidelidad, obedecemos al Señor, obedecemos la palabra del Señor. Entonces el Señor nos confirma en Él. Pero en nuestra vida hay mucho pero o no, ¿cierto? Entendí, pero no. Ok, pero yo pienso otro. No puedo. Por eso en Santiago capítulo 4 versículo 8 dice así, vosotros los de doble ánimo,
purificad vuestros corazones. Sí, uno puede tener su pensamiento, su corazón, pero si no coincide con la palabra del Señor, entonces tiene que saber dejar a veces, ¿cierto? Si uno tiene el doble ánimo, entonces se inclina un día hacia este lado y otro día hacia otro lado. Esto no es la obediencia. Por eso, en nuestra vida cristiana debemos tener ese corazón dispuesto a obedecer a la palabra de Dios. Ah, voy a obedecer, aunque sea una palabra tan corta, pero voy a inscribirla en mi corazón y voy a hacer, voy a practicar. Esto es la mentalidad que debemos tener, siendo el soldado, el buen soldado de Cristo. Tomar la palabra, o sea, oímos la palabra hoy o durante la semana, escuchamos algo, entonces ahí obedecemos, ¿cierto? Si la palabra dice que hagamos, entonces hacemos. Pero si la palabra dice que no, entonces no hacemos. Así el soldado obedece. Entonces, el Señor, el capitán de nuestra vida, endereza nuestros pasos. Cuando obedecemos, ahí Dios endereza nuestros pasos. De hecho, escuchamos muchos versículos, muchas palabras en la iglesia. Y también por medio de la palabra recibimos la fuerza, recibimos el consuelo. Pero cuando obtenemos la fuerza, realmente, cuando escuchamos la palabra, cuando la meditamos y cuando la ponemos por obra, en práctica. Entonces ahí cuando obedecemos podemos vencer. Como el ejemplo de Josué. Josué tenía que cruzar, o sea, Josué tenía que realizar la guerra contra los cananeos. Entonces, Dios no le enseñó así una estrategia, no le hizo un entrenamiento táctico, sino así, no se apartará, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino medita de día y de noche y guarda la palabra. Entonces, ¿qué va a haber? Aquí les voy a mostrar. Josué 1:8 dice así, leamos juntos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si uno oye bien, medita bien la palabra y la obedece, entonces, ¿qué viene? La prosperidad. La prosperidad. ¿Cuál es la prosperidad que viene de Dios entonces? No es una prosperidad material, no es una prosperidad física de este mundo, ¿cierto? O sea, la prosperidad de esta palabra no se refiere al éxito de su vida, de su propia vida, sino uno al obedecer la palabra del Señor entonces, ahí puede tener éxito en la vida de fe. No es así el éxito de este mundo. Esto es el versículo que Dios, o sea, la palabra que Dios permitió a Josué antes de la guerra para conquistar la tierra de Canaán, ¿cierto? Y su mandamiento no era para entrenar bien, ya, haz un ejercicio más de fuerza, ejercicio del cuerpo físico, no. Practica así el tiro, un poco más, no. Acércate a la palabra. Entonces, prosperará tu camino. También vencerá en la guerra. Entonces, Dios lo consideró como un buen soldado, ¿cierto? Esto era la prosperidad. Y así la gracia, la gloria del Señor se manifestó en la vida de Josué. Esto es la prosperidad que uno puede tener. ¿Por qué escuchamos la palabra? ¿Por qué oramos a Dios? ¿Por qué participamos en la comunión? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos todo esto juntos? ¿Para qué? Primero, para que el Señor sea glorificado. En segundo lugar, para que nuestra vida sea utilizada preciosamente por el Señor. Y lo esencial entonces
Uno que camina así, uno que permanece en el Señor, en la palabra del Señor, en el cuerpo del Señor, entonces el Señor mismo lo guía y se hace responsable de la vida de esa persona también. A veces atravesamos así el desierto. A veces cruzamos el valle de la sombra de muerte. A veces atravesamos el valle de la enfermedad, de las dificultades. A veces atravesamos así la persecución también. Pero si estamos pegados al Señor, estamos cerca de la palabra del Señor, y si le obedecemos, entonces el Señor nos permitirá la prosperidad en nuestros pasos, en nuestro camino. Si de verdad quieren tener esa prosperidad, entonces, primero deben obedecer a la palabra de Dios. Deben poner así la palabra en práctica en su vida. Ya. Entonces, la prosperidad que Dios ha permitido, sí, físicamente, para Josué, o sea, dio la victoria en la guerra, ¿cierto? Entonces, en nuestra vida cristiana también, si vivimos enfocándonos en el Señor primero, entonces el Señor nos va a permitir la victoria en nuestra vida. Y la evaluación de Dios también sería una prosperidad. Veamos, Josué capítulo 11. Josué 11, versículo 15. Josué capítulo 11, versículo 15. Josué 11, versículo 15. Leamos juntos. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Josué fue un soldado fiel de Moisés, pero también fue un soldado fiel de Dios, ¿cierto? Él siempre estaba cerca del hombre de Dios, Moisés. Él también estaba cerca de la palabra de Dios y estaba cerca de Dios. Y ahí guardó y puso por obra esa palabra. Y por eso él pudo experimentar el camino próspero. Cómo Dios hace prosperar el camino de Josué. Él pudo experimentar esto. Y la evaluación de Dios, cómo Dios lo evalúa. Entonces, Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Si ponemos por obra la palabra en nuestra vida, entonces ahí experimentaremos la guía del Señor. Ah, de verdad, así Dios nos guía. Entonces, un buen soldado obedece y es fiel. Hay algunos temas más, pero como han pasado todo el tiempo, entonces hoy hemos meditado juntos los tres caracteres de un buen soldado de Cristo. Un buen soldado sufre penalidades junto con el Cristo, junto con sus compañeros en Cristo. Segundo, el buen soldado de Cristo se sacrifica, sabe negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir en pos del Señor. Pone toda su prioridad en el Señor, primero. Sabe por qué vive en esta tierra. Y el tercero, el buen soldado de Cristo, obedece y es fiel. Si uno obedece sin esa palabra, pero o no, entonces uno puede experimentar cómo Dios guía sus pasos. Estos tres no son como eh, tareas que debemos hacer así por obligación. ¿Ya? Uno confiando en la promesa del Señor, entonces, si de verdad tiene la vida del Señor, la gracia del Señor, entonces puede hacer de manera natural. Somos soldados llamados por gracia del Señor. Entonces, nos fortalecemos juntos así en el Señor cuando estamos en el Señor. Y el propósito de todo ese trabajo sería que, ¿para qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
El propósito de nuestra vida sería para agradarle al Señor. Entonces, cada uno de ustedes también pueden escoger algunos versículos así y pueden obedecer, aunque sea algo pequeño. Entonces, ahí podrán experimentar cómo Dios dirige sus pasos. Y así, esa obediencia pequeña nos hará crecer como soldados fuertes. ¿Ya? Hasta aquí la palabra de hoy y terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú nos has salvado y nos has llamado como tus hijos y nos has permitido la esperanza viva en el cielo eterno. También te agradecemos porque tú nos has llamado como buen soldado de Cristo. En nuestra vida hay penalidades, sufrimientos, persecuciones, dificultades, enfermedades, pero también confiamos que tú estás con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Así que, Señor, ayúdanos a obedecerte a ti, confiando en tu fidelidad, y así queremos ser fieles, soldados fieles, y así queremos participar en toda buena obra del Señor. También sabemos muy bien que te alegras, te gozas cuando las almas perdidas reciban la salvación. Así que, Señor, ayúdanos a hacer todo lo posible para cumplir esa misión de nuestra vida cristiana, que es la evangelización. Por eso estamos planificando así el seminario de la Biblia en Copiapó y en nuestra región. Así que, Señor, te pedimos que tú nos acompañes siempre mostrando tu gloria y tu fuerza. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.